Sin duda que la noticia del día ha sido cómo será el acuerdo entre el Gobierno, la Comisión de Hacienda del Senado y distintos partidos políticos para los cambios a la reforma tributaria. Alza a 27% en el impuesto a las empresas, una renta atribuida opcional y un gravamen distinto para utilidades reinvertidas de las retiradas. Son las modificaciones más importantes. Queremos seguir analizándolas y por eso nos acompaña Rodrigo Benítez, socio de Tax and Legal de BDO Auditores. Rodrigo, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, por estar acá. Feliz de conversar al respecto. Sí, y entendamos algo que es el punto principal de estas modificaciones, que es ya el fin de la renta atribuida obligatoria y ahora se pasa a una renta atribuida opcional. Además de explicarnos más en detalle de qué se trata este cambio, ¿es algo importante que había que hacerse en esta reforma tributaria, cambiar ese punto? Es que en todos los países, cuando existe renta atribuida, esa es opcional, nunca obligatoria. Entonces ahí nos estábamos separando mucho del resto del mundo, por una parte, y por otra parte estábamos desatendiendo a que las personas pagan por la renta percibida, no por la renta atribuida, o sea, por el ingreso efectivamente al patrimonio de los recursos. Esa es la renta, incremento patrimonial. Con la atribución no había incremento, no había aumento de la riqueza. Por lo tanto, había que cambiar, de manera de que se pudiera optar por empresas pequeñas que puedan optar a declarar impuestos sobre base atribuida, pero para la generalidad que sea de las personas, sea base percibida, recibida, pagada. Y este cambio ahora que hay una renta atribuida, una que se puede, las empresas pueden optar, y ahora que es otra que es una renta en base distribuida, ¿es así como funciona ya más generalmente el sistema impositivo en otros países? Claro, en otros países siempre las empresas, como llevan contabilidad, ellos pagan sobre base de vengada. Eso quiere decir que yo en algún momento o me pagaron o me van a pagar en el futuro. Pero las personas siempre tributan sobre base percibida. O sea, realmente ya me pagaron, tengo los recursos y tengo la capacidad contributiva para ir y pagar impuestos. O sea, esa es la lógica del sistema tributario. Y con la base atribuida, difícilmente el contribuyente iba a saber cuántos recursos está recibiendo la sociedad de la cual es socio, y igualmente iba a tener que pagar impuestos sin haber recibido un peso, y adicionalmente cuando se recibieran esos pesos, puede que yo ya no soy dueño. Entonces era muy importante este cambio. Ahora también se habla de un sistema parcialmente integrado. Antes era totalmente integrado. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que el impuesto de primera categoría, que hoy se supone que va a cambiar de 20 a 27%, en un periodo transitorio, ¿no es cierto?, en el tiempo, hoy se reconoce como crédito el 20%, el total del impuesto pagado por la empresa. Mañana se va a reconocer una parte del impuesto pagado por la empresa. Se habla del 65%, claro, de ese 27%. Exacto. Entonces, por ese lado, por el reconocimiento del crédito, va a haber una mayor recaudación y una mayor tributación de las personas naturales y los no residentes. En ese sentido, al final, las personas que estén en el tramo más alto del impuesto de segunda categoría, que es el impuesto a la renta de las personas, al final se habla de que estarían pagando 44%. Eso se desagrega con el 27% que ya pagó la empresa. Este crédito, que es el 65% de ese 27%, que se le suma, que es un 17,45, sumando 27 más 17,45, se recoge este 44,45% del que tanto se ha hablado durante este día. Exacto. Entonces, si la empresa distribuye el 100% de sus ingresos, la carga tributaria total va a ser 44, y tanto por ciento, dependiendo de cómo se reconozca el crédito. De esta forma, entonces, se cumple prácticamente un axioma que ha dicho el gobierno en toda esta reforma tributaria, que es que las personas que las que ganan más van a pagar más. En esto, entonces, pagarían mucho más, por ejemplo, de lo que había hasta antes de estos cambios, que era un máximo de 35%, y ahora estarían pagando un 44,45%. Efectivamente, aquí se logra realmente el segundo objetivo de la reforma, porque sabemos que el primero es recaudar, y el segundo es redistribuir el ingreso. Entonces, efectivamente, ya la tasa máxima, de acuerdo al cálculo, ya no es 40%, sino es 44,5%. Entonces, realmente hay un incremento del impuesto a nivel personal. La diferencia con el proyecto original es que la base tributaria es distinta. Antes era base atribuida,
ahora va a ser percibida como corresponde en Chile y en el resto del mundo. A su juicio, Rodrigo, ¿esto entonces haría menos atractivo para las personas retirar utilidades, recibir dividendos? Eso, para que específicamente lo que se busca también era lo que piden los empresarios, más incentivo para la reinversión y para el ahorro. ¿Esto te estaría consiguiendo con esto? Efectivamente, el gran aspecto que se logra con esta reforma es lidiar con los dos objetivos de recaudar y adicionalmente mantener incentivos a la reinversión. Porque la anterior daba lo mismo reinvertir o tomar los dividendos y viajar, gastárselo en gastos personales. Ahora, con esta reforma hay un incentivo no tan potente como el que existe hoy, el denominado FUT, ¿no es cierto?, que se acaba, no tan potente como el FUT, pero es una media entre los dos, entre no tener ningún incentivo y tener el FUT. Y para el fisco es un sistema, el que está ahora con los cambios, más complejo, más simple. ¿Cómo va a ser la pega ahora del Servicio de Impuesto Interno? El Servicio de Impuesto Interno es muy eficiente, eso no cabe duda, y tiene los sistemas preparados. De hecho, Michel Llorat, el director del Servicio de Impuesto Interno, hizo una exposición en el Senado, en la Comisión de Hacienda, muy clara, donde se establece cómo se va a informar la tributación. Al informarse así, para el contribuyente va a ser realmente muy fácil, muy sencillo declarar sus impuestos. Porque paga la empresa, le informa al Servicio de Impuesto Interno y con esa información el Servicio de Impuesto Interno se le informa a las personas naturales y a los no residentes para que cumplan su obligación. Incluso, Michel Llorat decía que la renta atribuida obligatoria era muy fácil también. ¿Esto es más fácil que la renta atribuida obligatoria? Es más fácil porque es base percibida. Entonces, las empresas van a informarle al Servicio de Impuesto Interno cuánto le pagué a este contribuyente. Y el contribuyente va a recibir los recursos y en base a esos recursos va a saber cuánto tiene que pagar, porque los recibe. Y por otro lado, como es base percibida, no se va a producir el fenómeno que muchas veces quien recibe es distinto al contribuyente que paga el impuesto. Porque se vendían las acciones, los derechos sociales, hay cambio propietario, etcétera. Podían pasar muchas cosas entre medio, entre que se recibe el ingreso realmente y que se le atribuye. Entonces se producían diferencias. Hoy, el que recibe es el mismo que paga. Perfecto, Rodrigo. Son temas que vamos a ir desarrollando, entendiendo, digiriendo durante los días que vienen, porque el tema de la reforma tributaria va a seguir en el Congreso y sin duda que ustedes, los abogados tributaristas, van a tener bastante trabajo, no solamente en explicarnos a nosotros y a la gente, sino que también a sus clientes. Rodrigo Benítez, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, y hasta una próxima ocasión. Y con este análisis terminamos este martes en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.